pensar sobre el texto del Nuevo Testamento, el desarrollo del canon en esta presentación. Y en este caso, podemos hablar del texto del Nuevo Testamento. La figura que se ve en la foto es el papiro número 52. Los papiros, los textos escritos en un material que se llama papiro, son los más antiguos de los que tenemos para el texto del Nuevo Testamento. Y este se numera según la secuencia de encontrarlos. Es decir, el número 52 en encontrarse es este acá. Y este contiene parte del Evangelio de Juan, el capítulo 18, como se ve. Hay una flecha por allá que se ve en esta parte. Este es el lado. La parte arriba vacía, la parte al lado vacío. Entonces sabemos que este es la raya por el lado izquierda del papiro. Con este podemos pues pensar en todo el contenido del material. Y al pensar en eso, usaron varios tipos de materiales para escribir los libros. El papiro fue el material más común, casi como papel hoy día. En este sentido, fue un material hecho con varios grados de calidad, según el escritor Pliny, el anciano. Y él menciona 8 niveles de calidad. Y claro, los niveles más altos son los que utilizaron para el escrito. Se encuentra pues la mata allá en Egipto, en la selva, en la parte alta donde pasa el río Nilo al mar Mediterráneo, es decir, no tan lejos de Alejandría. Entonces ellos saquen la mata y corten la parte arriba. De ahí saquen el corazón de esta mata. Puede crecer hasta casi 5 metros de altura, la mayoría por ahí 4 metros de, 4 metros de altura. Lo corten, saquen la parte adentro y hacen el papiro con eso, lado a lado, algunos horizontales, otros verticales, y contiene azúcar natural como la caña. Y entonces hay que pasarlo por agua varias veces para sacar también el azúcar, para que no se pone tan duro, tan fácil de romper. También utilizaron el pergamino, el cuero, es decir, refinaron el proceso para usar de tal manera que sea algo bien delgado y fácil para recibir el escrito. Y hay varias formas de libros. Los rollos eran los más comunes para los judíos, pero por el otro lado también hay códices. Y en el primer siglo hay un escritor romano, Marcial, quien dice que el códice debe ser utilizado más para el viaje, porque es más fácil para llevar el libro así protegido. Y entre los cristianos se populariza la forma del códice, de tal manera que casi todos los escritos cristianos que encontramos los encontramos en códices. Hay unos 3 excepciones nomás. En este caso, un rollo por lo general no debe ser tan largo. El tamaño normal sería por ahí unos 10 metros, no más. Es decir, más o menos el tamaño del libro, el largo del libro de Lucas o de Mateo o de Hechos, uno de estos libros. Aunque para un rollo privado puede ser un rollo más largo. Entonces tenemos el rollo de los muertos descubierto en Egipto. La mayoría de estos se descubre en un sitio de desierto como Egipto y también, claro, Qumrán, otro sitio del desierto Judea.
Pero este rollo de los muertos de Egipto tiene una medida de unos 40 metros de largo y escrito por ambos lados. Y como vemos en Apocalipsis 5.1, hay rollos escritos por ambos lados, pero estos son rollos privados. Los rollos públicos se escriben por un solo lado. Y entonces en el libro de Apocalipsis sabemos que este es un rollo privado de Dios. ¿Y quién tiene el derecho de leer el rollo, el libro privado de Dios? Y nadie es digno de leer el libro privado de Dios, sino uno, el Cordero de Dios, Jesucristo. Hay códices también, y estos son más como los libros modernos que usamos. Y originalmente, en el tiempo de formarse los códices como una obra normal, hay algunos que tienen todas las hojas pues dobladas para formar un solo grupo de hojas. Pero más tarde ellos comienzan a hacer grupos pequeños y cosiéndoles para hacer el libro en sí. Y hay escribas, y hay varios niveles de escribas. Hay escribas que son muy profesionales, pero esto por lo general se nota entre los élites de la sociedad, es decir, los líderes políticos más que todo. Hubo también algunos escribas profesionales entre los judíos. Pero también hay escribas del mercado y ellos escriben los recibos por la compra, los contratos, cartas que uno quiere mandar, cosas así. Y no tienen la misma habilidad profesional como uno con literatura formal, pero por el otro lado son buenos por lo general. Y creemos que los primeros escritos cristianos fueron copiados por escribas cristianos. Este fue costumbre ya por varios siglos, en verdad, y se convierte en la práctica común. Pero no son escribas en los primeros siglos, 2 siglos, 3 siglos. No siempre son escribas a nivel profesional. De ahí es donde entra muchas veces las variantes de las cuales vamos a hablar en cuanto al Nuevo Testamento. Para los papiros hay varios tipos de escritos, papiros, códices en pergamino también, y diferenciamos entre estos un poco. Y también hay escritos en mano cursivo, los que llamamos minúsculos, leccionarios para el culto de la iglesia. Pero entre los papiros actualmente tenemos 128. Este es el número al comienzo del año 2015. Hay una lista oficial que se mantiene allí en Alemania, en el Instituto de Estudios Textuales en Münster, en Alemania. Y entre estos hay varios del segundo siglo y también del tercer siglo. Lo que se ve en la foto es un papiro del tercer siglo de los 4 evangelios y el libro de Hechos. Y este es el papiro 45 de la colección de Chester Beatty. Entonces, lo bueno es que sabemos que ya en el tercer siglo tienen los 4 evangelios en conjunto, a veces con hechos también pegados a estos. Y hay también una de esta misma colección de las cartas paulinas del tercer siglo que contiene la mayoría de las cartas paulinas. Este es el papiro número 46. Y también hay los manuscritos en pergamino, que son de mano mayúscula, es decir, de letra grande, no cursiva. Entonces, esta es la foto del códice famoso Vaticano del IV siglo. Y hay 323 actualmente. Como con los papiros, este número va creciendo año tras año al descubrirse más y más de estos manuscritos. Y este es el Códice Alejandrino,
viene del principio del quinto siglo. Es el primer manuscrito con los evangelios, por lo menos, en una forma más semejante a la forma, lo que llamamos la forma bizantina del texto. Y hay varias formas del texto, es decir, series de variantes. Y no es que haya tanta diferencia, pero hay diferencias en el texto. Y hay grupos de variantes, y es este grupo de variantes que usamos para designar si un manuscrito es del rumbo corriente alejandrino, corriente occidental o corriente bizantino. Este es de corriente bizantino, pero desde el principio de este corriente, entonces no es tan semejante a los que vienen después. También tenemos códices bilingüales, y este es un códice de corriente occidental en cuanto al texto. Este contiene griego por un lado, se ve por el lado en la foto, el lado a la izquierda y por el lado a la derecha hay latín, y se cuadran los dos de tal manera que uno puede ver dónde está en la lectura, porque este fue hecho, como la mayoría, para el uso en la iglesia. Y estos códices bilingüales demuestran también el crecimiento de la iglesia con la obra misionera al alcanzar a más y más personas. Y también hay manuscritos minúsculos con letra cursiva. Se convirtió en una letra, al decirlo así, organizada por ahí en el siglo IX. Entonces, desde ese tiempo comienzan a copiar obras literarias como la Biblia y otras obras en esta letra. Y es más rápido para copiar el manuscrito en esta letra cursiva. Pero en otros tiempos, aunque hubo letra cursiva, no hubo esta organización, no hubo estabilidad en la forma de las letras. Y entonces este es un desarrollo que afecta el texto porque ya pueden hacer las copias más rápidamente. En cuanto a la forma de los libros y el orden, mejor dicho, de los libros en la mayoría de los manuscritos, al tener más de un libro, muchos de los manuscritos no contienen todo el Nuevo Testamento, claro, son muy pocos que contienen todo el Nuevo Testamento. Hay uno solo antes del año 800 y es el Códice Sinaítico. Hay apenas por ahí unos 70 que contienen todo el Nuevo Testamento en un manuscrito griego. Pero el orden más común es el orden que tenemos en nuestras Biblias. Entonces Mateo viene primero, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan. Y este es un orden cronológico. Es decir, según la iglesia primitiva, Mateo escribió primero, pero en hebreo, no en griego. Vamos a hablar de este en otra presentación. Y luego ellos pensaban que Marcos escribió después de la muerte de Pedro, la más común en la creencia, y luego Lucas y al final Juan. Pero también hay otro orden occidental que es un orden pegado a que Mateo y Juan son apóstoles. Mateo es más largo, entonces viene primero, luego Juan. Lucas es más largo, no son apóstoles, Lucas ni Marcos, pero afiliados a los apóstoles. Entonces luego vienen estos dos. Y luego viene un orden cóptico que sigue el año eclesiástico. Pues comienza en el año eclesiástico leyendo de Juan y tiene este orden. Tenemos varios grupos de libros. En la mayoría de los manuscritos que contienen la mayoría del Nuevo Testamento viene Hechos y luego las epístolas generales. Sin incluir la epístola a los hebreos, porque figura con las epístolas paulinas en los manuscritos.
Luego vienen las epístolas paulinas. Y al final, el libro de Apocalipsis sí aparece en los manuscritos porque muchos manuscritos no contienen este libro porque no fue permitido leer este libro en el culto público en la Iglesia Oriental. Y entonces, al pensar en los manuscritos, esta es una página del Códice Vaticano. Se ve claramente cómo se organizó la letra tan clara, tan fácil de leer. No hay división de palabras. Uno debe saber el griego suficientemente como para no necesitar un mal gasto de espacio por dejar división entre las palabras. Y este es algo sobre el texto en sí. Vamos a hablar de variantes después. ¿Qué del proceso de la canonización del Nuevo Testamento? Podemos pensar en el primer siglo, cuando se escribió los escritos del Nuevo Testamento, entre la década de los 40, quizás con Gálatas, quizás Santiago, y terminando por ahí en el siglo IX, al final o quizás aún al principio del segundo siglo, porque algunos datos que tenemos dice que Juan escribió durante el reinado de Trajano. Es decir, él comenzó en el año 98 después de Cristo y reinó por un tiempo después. Puede haber sido al final del primer siglo, principio del segundo. Pero bien temprano hay una colección de las epístolas paulinas. No podemos poner una fecha específica, pero en un sentido amplio, en la primera mitad del segundo siglo, al parecer, la mayoría de las epístolas paulinas están ya reunidos en una colección de cartas. Si este incluía las cartas pastorales, hay un poco de duda entre algunos eruditos, pero de todas maneras más tarde llega a incluir también las cartas pastorales, es decir, primera y segunda a Timoteo, y la carta a Tito, y también la carta a los hebreos. Entonces, al final del segundo siglo, hay 14 cartas paulinas en circulación como un grupo. Y por ahí a los mediados del segundo siglo, antes de la segunda parte, el fin de la segunda mitad del segundo siglo, hay una colección de los 4 evangelios, no necesariamente en un solo manuscrito, pero de todas maneras hay un grupo aceptado de 4 evangelios. Justín Martiro demuestra que él tiene por lo menos 3, quizás 4, y luego Ireneo, por ahí el año 180 después de Cristo, demuestra que son 4. Y él hace la observación de que según Apocalipsis 4 son 4 bestias alrededor del trono de Dios y hay 4 evangelios para la iglesia también. Y entonces se convierte estas imágenes en imágenes para los evangelios, y Mateo, claro, es el hombre. Marcos, que va tan rápido, es el león. Lucas es el becerro. Luego Juan es, claro, la águila entre estos 4. Y el libro de Hechos es aceptado bien temprano también. Más tarde se pega con las epístolas generales, pero no en el segundo siglo. Ocurre quizás en el tercer siglo o aún mejor en el cuarto siglo. Cuando hablamos de dudas en cuanto al canon, el hecho de no tener un canon fijo, sino hasta el cuarto siglo, más que todo hablamos de estas epístolas generales y no de todo el Nuevo Testamento, porque hay un subcanon de los evangelios ya hecho en el segundo siglo. Hay un subcanon de las cartas paulinas ya hecho en el segundo siglo. Y el libro de Hechos y también Primera de Pedro, Primera de Juan son bien aceptados antes del fin del segundo siglo. Pero hay otros libros que son usados por algunos y no por otros, como el libro de Apocalipsis, más que todo aceptado según los datos que tenemos.
pero también hay otros aceptados por algunos, como se ve en la imagen en su pantalla. Y hay factores varios que influyeron en el desarrollo del canon. Un factor clave fue el hecho de que Marción, un hereje, quien fue un constructor de barcos, él fue echado de la iglesia allá en el oriente y fue a Roma. Dio una suma de plata a la iglesia ahí en Roma, por ahí el año 140 después de Cristo. Pero muy pronto vieron algunas doctrinas que no les gustó la iglesia, los miembros, los líderes en Roma. Entonces le echaron de la iglesia en Roma. Y sabemos que no fue una iglesia bautista porque le devolvieron su plata. Una iglesia bautista se habría quedado claramente con la plata. Quizás, quién sabe. Pero de todas maneras, él desarrolló un canon. Pero un canon que quería dejar el trasfondo judeo a un lado para que el cristianismo vaya adelante con Pablo y Lucas solamente, quitándose del peso del judaísmo. Y fue rechazado por la iglesia. Pero como reacción a su canon, la iglesia tuvo que presentar su canon más amplio, incluyendo no un solo evangelio, sino 4 evangelios. No solamente las cartas paulinas, sino otras cartas también. También hubo varios desarrollos de la herejía, como el gnosticismo, y estos promovían escritos que contenían su propia doctrina. Y entonces la iglesia tuvo que decir, no, vamos con libros pegados al tiempo de los apóstoles y no pueden ser libros escritos para fortalecer tal doctrina u otra doctrina. Y el montanismo también aparece al final del segundo siglo y están ya recibiendo revelaciones nuevas, y la iglesia tiene la reacción prácticamente de decir no vamos a recibir nuevas revelaciones. Los libros deben originar en el tiempo de los apóstoles y no después. Y entonces por eso en el canon de Muratori, un canon fechado por algunos al fin del segundo siglo, otros el cuarto. Lo más probable a mi parecer es al fin del segundo siglo. Pero rechaza el libro de Hermas, el pastor de Hermas, debido a decir que fue escrito recientemente durante nuestros tiempos, el tiempo de Pío como el líder. Y entonces vemos que ellos quieren algo fechado al tiempo de los apóstoles. Y al ir pues de ahí al tercer siglo, lo que vemos es que ya en el tercer siglo tenemos la mayoría del canon del Nuevo Testamento. Lo que queda en duda de verdad, aunque algunos dicen que Hebreos queda con algunas dudas, la duda en cuanto a Hebreos tiene que ver con el autor, si es Pablo o no. Pero un rechazo del libro en sí no es muy común. Por el otro lado, hay varios que que tienen dudas sobre quién es el autor de Segunda de Pedro. También Apocalipsis cae en duda la segunda parte del tercer siglo debido a dudas sobre su autor. El contenido también causaba problemas. Por eso, podemos ir de ahí al cuarto siglo y vemos con Eusebio, quien escribe al final del tercer siglo y en la primera parte del cuarto siglo, que hay un grupo bien aceptado de libros, como se ve en la pantalla. Hay otros libros en duda. Son libros cortos, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y también hay un libro aceptado y también rechazado, es decir, hay una división marcada en cuanto al libro de Apocalipsis. No es que hay dudas, algunos quieren totalmente rechazar el libro que no debe ser parte. Y hay un concilio, una escuela, una reunión en la Odisea. Ellos definen que hay 26 libros sin incluir el libro de Apocalipsis, pero más tarde Atanasio
el obispo de Alejandría, en su carta proclamando la fecha para la celebración de la Pascua. Él dice que hay 27 libros nombrando los 27 que tenemos nosotros, y más tarde a otros concilios de Roma, de Hippo, de Cartago, que dicen que no son 27 libros para el Nuevo Testamento. Vamos a hablar brevemente de la traducción del libro, del Nuevo Testamento, de la Biblia en sí. Y hay que asegurar si hay una base fiel para la traducción. Y hoy día tenemos una base bien firme. El texto más aceptado para el Nuevo Testamento es el texto de Nestle Aland, la edición 28, o de las Sociedades Bíblicas, la quinta edición. Por el otro lado, hay también la Biblia hebraica, Stuttgartensia, para el Antiguo Testamento. Y hay que considerar el método luego de la traducción al pensar en la base primero, decidir, vamos a usar un texto crítico. El método debe incluir los eruditos más al día con el lenguaje. Entonces, en este sentido, debe ser un grupo de eruditos haciendo el trabajo, luego con otros recopilando el trabajo de estos y terminando con algo que sale bien. Puede ser un ejemplo como con la Biblia en inglés del Rey Jaime. Hubo un grupo, 3 escuelas, Oxford, Cambridge y Westminster involucrados, y luego ellos hicieron la traducción. No tenía la base tan firme en el griego como deseamos hoy día, pero de todas maneras hicieron un buen trabajo con los recursos que ellos tenían. Y en español, claro, hoy día tenemos varias versiones muy buenas. La Biblia de las Américas, por ejemplo, la Nueva Internacional, la Nueva Jerusalén. Y hay varias versiones muy buenas en español. Y en este sentido podemos decir que hoy día podemos tener más confianza que nunca en cuanto a la calidad del texto bíblico. Y hay varios ejemplos de las variantes. Por ejemplo, tenemos en algunos escritos, traducciones, la Reina Valera diría, gloria a Dios en Lucas 2:14, en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero hay otra versión que dice, gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres de buena voluntad, que es igual al griego hoy día, el texto griego. Y la única diferencia es una sigma, una S al decirlo así, una sigma, una sola letra en griego. Si la letra está, debe tener la traducción como al final, con los hombres de buena voluntad. Si no está, buena voluntad para con los hombres. Son variantes de este tipo con las cuales tratamos con la crítica textual. Espero que haya sido de alguna ayuda y tenemos un foro de discusión también para discutir estas cosas más.